Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 26 de marzo de 2019, como siempre es un placer enorme estar con ustedes todas las mañanas, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar en sintonía de 3 canales, canales 15, 19 y 21, a través de cadena Megavisión AM. Esta mañana en el estudio me acompaña el ingeniero Mauricio Interiano, presidente del COENA, con quien vamos a conversar sobre varios temas. Vamos a hablar de los fondos FODES, la relación con el nuevo gobierno, ley de agua, entre otros tópicos. Mauricio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, muy buenos días a todos, siempre un gusto estar aquí contigo. Y bueno, espero que tengamos una buena plática esta mañana, Ernesto. Sí, interesante porque nos va a permitir conocer cuál es el estatus de nuestros temas que he mencionado. Y voy a comenzar primero con este que tiene que ver precisamente con el fondo que se le otorgó en incremento a las alcaldías, que ha causado desde luego una reacción de diferentes instituciones, incluyendo al mismo presidente electo Nayib Bukele. ¿Arena mantiene su postura firme en cuanto a la decisión de haber incrementado el FODES a las alcaldías, Mauricio? Por supuesto, Ernesto. Sí, el tema de FODES creo que se ha querido hasta satanizar hasta cierto punto, pero el tema es relativamente simple, es dándole más fondos a los alcaldes, a los gobiernos municipales, que son los que están más cerca de la gente, porque eso te lo digo, y realmente los que hemos vivido, los que hemos estado en el territorio, te das cuenta, el alcalde es el que realmente es el primero que recibe las necesidades de la población, es el que conoce, el que ve, el que sufre junto con la población muchas de las necesidades. Entonces, el tema de FODES es sencillo, es démosle más recursos a los alcaldes, a los gobiernos municipales, para que puedan tener una respuesta más rápida, más efectiva, más eficiente. Y eso es lo que estamos haciendo al darle estos recursos. Obviamente hay que también supervisar y exigir de que se utilicen bien esos fondos, que es una de las preocupaciones. Y por otro lado, todos sabemos, el problema fiscal del país no tiene nada que ver con el tema de FODES, porque plata ha habido. Si eso es algo que también nosotros como Arena hemos venido diciendo desde hace varios años, si plata ha habido, si han habido tantos más impuestos, han sido casi $2.000 millones más en impuestos que se han recaudado anuales en estos últimos años. El problema es que no se ha utilizado bien, no se ha priorizado bien ese dinero, y por eso con esta medida lo que buscamos es precisamente que se priorice bien, que se utilice mejor, y que, como te digo, Ernesto, que los fondos lleguen a aquellas personas que realmente conocen y saben cómo resolver a los salvadoreños, que son los gobiernos municipales. Así que nuestra posición se mantiene, por supuesto que sí. Lo que también tenemos claro es que hay que trabajar ahora, toca a los alcaldes y nos toca a nosotros como partido, estar trabajando muy de cerca con nuestros alcaldes para que utilicen bien esos recursos, para que realmente las obras lleguen, y ojalá también se pueda haber un buen acercamiento con el gobierno central, porque muchas de esas soluciones requieren trabajo conjunto entre gobierno municipal y gobierno central. A ver, Mauricio, este tema ha causado, si queremos verlo como un estallido político que advierte problemas en dos sentidos. Uno, por la vía fiscal, que creo que es importante también mencionarlo, y la otra es por la vía del entendimiento, como tú bien lo apuntabas. A ver, aquí un par de cosas, Ernesto, porque para entender el tema de FODES, primero creo que es importante verlo de las dos perspectivas. Uno de la perspectiva de la población, de las soluciones que buscan los salvadoreños, y lo otro del tema fiscal. Y el tema fiscal, hablando de acuerdos también políticos. Primero, y lo cual nos sorprende, es la falta de coherencia de algunos, en particular también del presidente electo, porque esto fue una oferta de campaña. Es más, todos los candidatos en su momento lo hablaban. ¿Por qué? Porque todos reconocen la importancia, todos reconocieron en su momento, y todos los partidos lo hicimos también, la importancia de darle más recursos a los alcaldes y a los gobiernos municipales, bien administrados, por supuesto. Y ahora vienen a cambiar posiciones y a querer confundir a la población de la manera como se ha estado dando en las últimas semanas. Pero la realidad es que ya prácticamente había un acuerdo. Por eso impulsamos esta medida, porque ya había una coincidencia de todos los actores políticos, incluyendo el presidente electo Bukele,
de impulsar este incremento. Ahora bien, nos sentamos a ver, bueno, ¿cómo se puede hacer? Porque ahora viene la parte fiscal y dijimos, bueno, tengamos los acercamientos. Y por eso también hemos buscado nosotros los acercamientos con todas las fuerzas políticas para que se lograra este acuerdo. Para que se lograra este acuerdo, y lo otro para que se tomen las medidas que a partir del próximo año, porque recordemos otra cosa, el tema de FODES se aprobó para que entre en vigencia hasta el próximo año, 2020. Nos da todos estos meses para preparar el terreno. Hemos tenido acercamientos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, quienes han expresado la importancia que tiene que no solo se tome esta medida, sino que se tomen otras medidas precisamente para que no afecte las finanzas públicas. Y las medidas que hemos visto son medidas que se pueden tomar en estos 9 meses que quedan, en lo que resta de este año, precisamente para que estemos preparados y que esto no afecte las finanzas del gobierno del próximo año. Entonces, como te digo, por un lado hay coincidencias, había prácticamente un acuerdo, todos lo habían ofrecido y simplemente lo que buscamos es concretemos esto desde ya para que nos permita prepararnos para que esto se ejecute bien y se implemente bien a partir del próximo año. Y lo otro, desde el punto de vista de las finanzas públicas, que es lo que andan diciendo de que no alcanza la plata, ¿no? ¿Cómo no? A ver, plata ha habido, plata, es más, todos los estamos pagando mucho más impuestos ahora de lo que se pagaba antes, simplemente canalicemos bien esos recursos. ¿De dónde pueden salir los recursos para cubrir estos fondos? Esto también ya fuimos claros, es más, se incluyó en esta discusión, porque claramente hay áreas donde todavía hay excesos, todavía hay lo que todos hemos sabido, ha habido despilfarro en estos gobiernos, se puede recortar algunos de esos gastos reservados, gastos de viajes y viáticos, gastos de seguros privados en el gobierno. Solo en esos rubros se cubren una buena parte. Pero lo más importante, Ernesto, es que todos los años hay un crecimiento de la economía, hay crecimiento en cuanto al nivel de recaudación. Solo este año fueron casi $200 millones adicionales que se está recaudando con respecto al año pasado. Lo mismo se espera el próximo año. Es más, si se dan los mensajes y las señales que la población espera del nuevo gobierno, seguramente la economía va a crecer más todavía y no será problema cubrir estos recursos. Mauricio, tú dices, tú consideras que esta medida fue la que ofreció el presidente electo Nayib Bukele, ¿verdad? Y por lo cual tú consideras que no debería haberse extrañado. Te quiero hacer una pregunta entonces, y en dos sentidos. ¿Por qué no se le consultó a él, siendo ya un presidente electo, ¿verdad? Lo que ustedes habrían estado dispuestos a acompañar y a aprobar el incremento al FODES? Y la otra es cómo ve su reacción crítica. Y digo su reacción crítica porque en su cuenta en Twitter, obviamente él ha sido muy categórico en señalar varios aspectos. Uno es que dice, bueno, uno de los últimos es que los bandos, dice, de la guerra representados por Arena y el FMLN nos llevaron a una guerra civil de 12 años. Esto lo dijo en el contexto del tema del agua y los ve de alguna manera ahora unidos, ¿verdad?, perjudicando al pueblo. Ese es uno de los principales aspectos. Luego dice que también, así que no les importa el futuro de nuestro país, ni el desarrollo local o la sostenibilidad fiscal. Solo demostrar que todavía tienen poder, unidos a Arena, claro, es una crítica directa al FMLN, y que no importa los apoyos que tengamos, llámese el de Estados Unidos, el BID, la Iglesia Católica, Fusades, Hacienda, que han dicho pues en su momento que la sostenibilidad fiscal se pone todavía en más aprieto con esta decisión. El secretario ahí están algunos, mira, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo que con esta votación alrededor del incremento del FODES se le dice al presidente Nayib Bukele: aquí hay otros poderes de Estado, no importando los apoyos que tenga. ¿Qué te parece esta declaración? Yo creo, ¿es esto Arena? ¿Así se va a manejar, así se va a replantear Arena para los próximos años? Esto que lo dijimos desde el inicio, la elección del 3 de febrero, primero tengamos claro, más de la mitad, casi la mitad de los salvadoreños no salieron a votar. O sea, no hubo cheque en blanco para nadie, y los salvadoreños siempre hemos defendido la democracia, la institucionalidad.
Y lo que esperamos es que hacia adelante se reconozca eso y hayan acuerdos, y hayan acercamientos. En las últimas semanas hemos visto dos caras de un Bukele, donde por un lado lo vemos en Washington hablando con un discurso que para muchos fue esperanzador, porque fue un discurso de buscar acuerdos, de buscar generar confianza para que realmente venga inversión al país, de tomar medidas que realmente generen ese ambiente de certidumbre, que es lo que El Salvador necesita. Y te digo, para muchos lo vimos muy bien eso. Y se oyeron comentarios, lo hemos visto en la lista, etcétera. La misma población lo vio de una manera muy esperanzadora. Así lo tomó Arena. Y así lo tomamos. Es más, por eso nuestro ofrecimiento también, porque hubo una reunión donde estuvimos en el BID, donde coincidimos con el BID, en una sede del BID, creo, y, ¿no? Un evento del BID. Y se habló precisamente sobre este tema, entre otros temas fiscales. Y acordaron una reunión, entiendo, ¿no? Y acordamos una reunión, dijimos, sigamos profundizando. Lo que sí también hubo coincidencia ahí, porque lo que sí fuimos claros es, miren, necesitamos darle más recursos a los alcaldes. Y ahí hubo coincidencia de todos. Si Bukele ha sido, en eso ha seguido la misma línea de que sí hay que darle más recursos a los alcaldes. Surgieron las preocupaciones, mira, ¿y cómo vamos a cubrir esto? La sostenibilidad fiscal, como lo quieran llamar. Y ahí fue que empezamos a hablar de algunas ideas, algunas cosas que se pueden trabajar. Y claramente quedó de que esto sí se puede hacer, sí se puede cubrir, si se toman otras medidas. Y se dieron los dos, perdón un poco el término, dos piropos, ¿no? Tú invitas a una reunión y él te dice con mucho gusto vamos a reunirnos, él estando en México o en los Estados Unidos. Así es. Pero ya vamos a hablar del detonante también, el que vino a dinamitar que fue el tema del agua, pero ese es otro tema que ya lo vamos a abordar. Sí, pero eso es otro tema, porque al final... Sí, okay. Lo importante es que había una conexión con había ya un acercamiento, había un acuerdo. Y nuestra voluntad, y lo demostramos aún también con los gobiernos del FMLN, nuestra voluntad siempre ha sido de buscar acuerdos, de buscar diálogo, de buscar soluciones. Obviamente siempre vamos a mantener nosotros nuestra firmeza en defender la institucionalidad, en defender lo que es correcto, pero siempre buscando acuerdos. Lo hemos hecho, si nos ha tocado negociar y definir, y hemos hecho ya 3 acuerdos fiscales en los últimos 3 años con el gobierno del FMLN. Y lo mismo esperamos que sea así con el gobierno de Nayib Bukele. Pero lamentablemente la semana pasada vimos un presidente electo muy diferente al que vimos la semana anterior, no solo por el tema del agua, sino después lo vimos también desde Twitter dando indicaciones a la policía de lo que deben hacer, y todo eso genera una imagen muy diferente del Nayib Bukele que se vio la semana anterior. Manda a decir por Twitter, ni siquiera fue algo directo, que rompía o que ya no se iba a tener la reunión en la cual se esperaban tocar varios temas. Entonces realmente nos deja preocupados de qué tipo de presidente vamos a tener. Si fue el presidente si va a ser la cara que mostró en Washington o va a ser la cara que mostró la semana pasada. Nuestra voluntad siempre va a ser de buscar acuerdos, de buscar lo que sea mejor para la población. En este caso sí tenemos la convicción y la firme convicción de que los alcaldes, los gobiernos municipales requieren de más recursos, porque, como te digo, Ernesto, hay que verlo de la perspectiva de la gente. Y te pongo ejemplo, yo estuve la semana antepasada con nuestro alcalde de San Pablo Tacachico, Mario Castillo, la Chiva, que todos lo conocen como la Chiva. Y me dijo, mira, hagamos un recorrido, te quiero llevar a que veas cómo es el trabajo que hago prácticamente todas las semanas, supervisando obras, llegando a ver a las comunidades. Y ahí te das cuenta de las enormes necesidades, Ernesto. Ahí hay comunidades que no tenían ni siquiera acceso a sus hogares, porque se les atraviesa un río, no tenían un puente, no tenían que cruzarlo a través de un tronco caído. Eso le genera costo, le genera peligro, le genera incertidumbre. Y fuimos a ver cómo estaba trabajando, ya que espero que ya en los próximos días se inaugure la obra, que un puente que estaba haciendo ahí, que un puente que al final son fondos que han salido precisamente de FODES, porque no tiene otro ingreso esa alcaldía. Pero es algo que está cambiando en la vida de la comunidad. Okay, y así como son fondos directos y todo eso. Regresa un poco al tema de la comunicación, Mauricio. Yo recuerdo que tú le respondiste demostrar que sos diferente, no caigas en las viejas mañas que aprendiste en tu anterior partido. ¿Tú crees también que
ese tono abona a la cordialidad con la que se puede construir un puente de comunicación entre el principal partido opositor, que es Arena, con el presidente Nayib Bukele? En el sentido del mensaje que pusimos nosotros. Sí. A ver, lo que vimos el día lunes pasado es que sí vimos una agresividad de parte de Nayib Bukele que realmente generó una gran incertidumbre. Y por eso el llamado, mira, seamos diferentes. Y lo hemos dicho, lo hemos hablado, lo hemos ofrecido. Hagamos las cosas diferentes. Busquemos acuerdos, dejemos de politizar tanto los temas. El mismo tema del agua, que sé que ya lo vamos a hablar, pero es un tema que lamentablemente muchos quieren politizar y quieren utilizar de banderas, y eso no abona tampoco al diálogo. Tenemos que buscar acuerdos. Y lo podemos hacer si hay muchas cosas donde seguramente vamos a coincidir. El mismo Bukele lo dijo la semana anterior. Dijo, bueno, van a haber muchos temas donde vamos a coincidir y algunos donde no vamos a coincidir. Enfoquémonos donde sí vamos a coincidir. Pero claramente las acciones que vimos el lunes de parte de él fueron muy diferentes. Pero nosotros nos mantenemos y por eso el llamado, hagamos las cosas diferentes. Ya no sigamos en esta, ya la campaña terminó, ya olvidémonos de la campaña, porque se sentía honestamente, Ernesto, se sentía una Bukele que seguía en campaña el lunes pasado. El tema del agua, el tema del FODE lo voy a combinar. Él lo calificó como un madrugón legislativo y dijo no se puede negociar nada a la par de los madrugones legislativos. Un poco resumiendo. ¿Y te imaginas? La actuación de ellos, lo dice en un momento donde lo único que pasó en la Comisión de Medio Ambiente, se discutió un artículo de una ley que tiene más de 100 artículos. Ahí no había dictamen, ahí no había decisión, ahí no había un acuerdo. Pero lo quisieron politizar, lo quisieron magnificar y dieron la impresión como que eso ya prácticamente se estaba aprobando en la Asamblea Legislativa, en el Pleno. Lo quisieron exagerar de una manera que generó daño, que simplemente les dio la excusa para... Y aquí también obviamente se va también el FMLN porque claramente lo agarraron de bandera y es entendible, después de las derrotas electorales que han tenido, después de estos 10 años de gobierno que ha sido muy criticado, que ya no les quedan muchas banderas probablemente y quieren volver a agarrar esta. Pero dejémonos de cosas, Ernesto, no había pasado nada en esa comisión. No había dictamen, no había acuerdo, simplemente se estaban viendo algunos artículos y lo vinieron a magnificar de una manera. Lo agarran de excusa también para romper un diálogo que creo yo que es necesario para sacar adelante el país. Entonces nuevamente como que seguimos en campaña, ya la población ya está cansada de ver Mauricio, campaña. Lo que queremos es ver soluciones, lo que queremos es realmente ir hacia adelante y nosotros como Arena sí estamos comprometidos con eso. Hagamos las cosas diferentes, lleguemos a acuerdos, seamos pragmáticos, seamos prácticos y démosle soluciones a los salvadores. El presidente electo intuye y quizás me atrevería a decir que casi asegura de que Arena con el FMLN se han unido para hacerle ver y quedar mal a su gobierno. No, honestamente no tengo idea por qué lo dice de esa manera. Si nosotros mismos hemos ofrecido, sentémonos y lleguemos a acuerdos por el bien del país. Nos tocó hacerlo con el gobierno del FMLN y lo hacíamos y nos sentamos y discutíamos y ustedes vieron. Es más, los últimos 2 años han sido por muchos años no se daba eso, que tuvimos presupuestos aprobados desde que inició el año, que dimos los mensajes, que hicimos dar los mensajes correctos a los organismos internacionales, a los mercados, precisamente para mostrar que en El Salvador sí podemos llegar a acuerdos y sí podemos tener las condiciones. Fíjate que lo que dice, ahora parece que no hay diferencia entre el uno y el otro, dice él. Se unen para lo que perjudica al pueblo, ¿verdad? Como cuando se unieron, dice ahí, como nunca se unieron para apoyarlo. Dice. Y fíjate que lo dice en el contexto del tema del FODES, cuando él mismo, en su propuesta, porque no es lo que digo yo, es lo que dijo él. En su propuesta hay una propuesta bien clara donde dice vamos a subir del 8 al 10%, porque el desarrollo se debe dar de manera local. Es la manera de llevar desarrollo a la población. Mauricio, entonces, yo no estoy queriendo justificar al presidente, no lo quiero hacer, estoy un poco asumiendo el papel del ausente, pero una cosa es verla venir, como decimos, y perdón un poco el peyorativo, y otra cosa es tenerla en la mano, ¿no? Seguramente el presidente electo, ahora ya estando como presidente electo, está viendo que las finanzas, que el tema fiscal en el país apremia y que a lo mejor no era el momento conveniente para hacerlo. A eso se le suma también las declaraciones que en su momento han dado organismos. La misma embajadora de los Estados Unidos pide responsabilidad fiscal. Incluso ella dijo categóricamente que no existía dinero para el FODES. ¿Qué piensas de esa declaración de la embajadora de los Estados Unidos cuando dijo
no hay dinero para el FODES. A ver, primero, ¿Arena ha ignorado todo eso? Primero, como te digo, nosotros hemos participado, hemos visto y conocemos bien las finanzas públicas, porque nos ha tocado, además, a mí en lo personal me ha tocado involucrarme. Claro. Entonces, honestamente, que me vengan a decir de que no va a haber plata, que no vamos a tener 95 o 100 millones de dólares el próximo año para darle a los alcaldes de desarrollo local, que impulsen el desarrollo local, que no me vengan a decir que no se puede. Claro que se puede, pero requiere tomar otras medidas, que requiere también la voluntad del gobierno central. Cuando vemos las finanzas, plata ha habido, Ernesto. Plata ha habido, el gobierno ha tenido plata. Lo que pasa es que... Pero no es un problema de este gobierno, es del que viene, Mauricio. Sí, pero también es de las medidas que se tomen desde ya para asegurarnos que realmente el próximo gobierno también sea responsable en las finanzas públicas. Pero que no haya plata para esos 95 millones, sí la hay. Hay fuentes de donde se pueden recortar, de donde se puede hacer que se le... Entonces no tiene la razón la embajadora a tu criterio. Eso, lo que sí estoy de acuerdo, en tanto del BID como el embajador de Estados Unidos, es que sí hay que tener una discusión, sí hay que llegar a acuerdos, sí hay que preparar el terreno. Y por eso cuando se hace la aprobación, claramente se dice que no se haga para el 2019. Ok, entonces, ¿por qué no haber esperado esa negociación? Entonces, ¿por qué no haber esperado esa negociación y por qué se aprobó? Es una pregunta que te estaría haciendo él. Que se trabaje para el 2020, porque al dejarlo ya establecido, ya obviamente nos obliga a prepararnos para entonces. Ok, es para el 2000, hay que reconocer también que es para el 2020, no es este año que viene. Sí, o sea, lo han querido exagerar, satanizar esto. Esto es un tema que es una medida que va a entrar hasta para el próximo año. Va a ser parte de la discusión del presupuesto. O sea, a tu que criterio, se va a dar a finales hay tiempo para afinar los detalles de lo que ellos creen que tiene que hacerse antes de poder aplicar ese incremento. Y estamos de acuerdo en muchas de las medidas que se han mencionado, en medida para reducir algunos gastos, para mejorar la recaudación, para generar confianza. Y tenemos tiempo. ¿Por qué hacerlo desde ya? Precisamente para que al ya quedar establecido nos exija a todas las fuerzas políticas, especialmente el gobierno central, que nos exija prepararnos para que esto se dé. Porque el riesgo era que esto no se aprobara, que esto se siguiera dando largas y pasaran un par de años. Esto es un tema que venimos hablando desde hace años, Ernesto. Sí. Desde hace años, y siempre ha habido rechazo de parte del gobierno, de parte de otras organizaciones. Y eso ha venido deteriorando y ha venido retrasando el desarrollo local. Entonces, por eso tomarlo desde ya, para que nos exija. Y como te digo, tenemos tiempo. Y las medidas que se han mencionado, que han sugerido el BID y otras organizaciones, se pueden hacer y se pueden tomar en este periodo. Va a requerir acuerdos, va a requerir que nos sentemos y que dialoguemos con todas las fuerzas políticas para eso, y siempre la voluntad estará. Y lo otro que también se ha hablado, que es también importante trabajarlo en este periodo, es necesitamos incrementar los controles, la exigencia, la supervisión, la auditoría de todos los alcaldes, porque eso también, y muchas veces no solo es falta de auditoría, sino es falta de apoyo. O sea, necesitamos darles más asesoría, más apoyo, y esta medida nos debe exigir también para que realmente eso lo concretemos. Hemos pedido apoyo, creo que podemos pedir apoyo también a muchos de estos organismos para que nos acompañen en ese esfuerzo. Pero al final lo que no queríamos era seguir retrasando las soluciones para los salvadoreños, Ernesto, que ya han sido tantos años que no ha habido voluntad para eso. Hay dos aspectos, y aquí está una declaración que ya la voy a ocupar, que la dijo Guillermo Gallegos, diputado del Partido Gana. Hay dos aspectos que han ocurrido en el contexto de esta, si lo queremos llamar, transición que está viviendo el país. Y yo me pregunto, de alguna manera, ¿no crees que están Arena y el resto de partidos Arena, el FMLN, dinamitando ese puente de comunicación y digamos de diálogo que debe de existir con el nuevo gobierno? FODES, agua. El tema del agua, como te digo, ¿verdad? FODES, agua, ya vamos a hablar del agua. Sí, el tema del agua, honestamente, como te digo, lo quisieron algunos politizar cuando, y nosotros hemos sido claros. Porque el estallido político es fuerte, de alguna manera el detonante, pues ahí están dinamitado toda la comunicación que se tenía, ya tú lo reconoces, claro, de que no hay más que solo te digo que deberías de cambiar, y el otro dice ya van a desaparecer, etcétera, etcétera, Mauricio. Esperamos que eso
Cambie, tú llamas, tú aprovechas esta mañana para hacer un llamado a la reflexión al presidente electo. ¿Qué hacer para poderlos de alguna manera? Y no es el propósito mío de hacerlo, pero sé que no lo necesitan a lo mejor, pero lo importante es que este país necesita, digamos, un ambiente positivo para recrear y generar confianza en lo que viene, ¿no? Eso quizá es lo principal. Y esta mañana, Ernesto, primero te agradezco el espacio, porque siempre es importante tener estos espacios. Aquí quería venir con dos mensajes. Uno, que este tema de FODES, que explicarlo y realmente de justificar, porque sí estamos convencidos que es la manera de llevar soluciones a los salvadoreños, que sí le pedimos al presidente que se mantenga coherente con su mismo ofrecimiento, porque sí, la verdad que se percibió como que entre Gana y el presidente electo simplemente querían retrasar esto por esperar a que ellos se llevaran quizás el rédito, no lo sé. Pero al final esto debió salir de un acuerdo de todos. Pero y me queda claro que lo que buscan es adelantarse, no comprometerlo para este año, es para el otro, para ¿verdad? El otro año. Tienen tiempo para hacer los ajustes pertinentes. Así es. Eso es lo que tú me quieres decir. Y esa es la otra parte que era importante ahora, Ernesto, es hacer el llamado. El Salvador necesita acuerdos, necesita que nos dejemos de estar en campaña y que realmente podamos llegar a acuerdos. Nuestra voluntad se mantiene de poder sentarnos, de buscar las soluciones, que incluya precisamente qué medidas se tiene que tomar preparativas, que nos preparen para... No hay para retroceso como una, llamémosle, como una muestra de querer construir ese puente de comunicación y diálogo con el nuevo presidente. ¿No hay un retroceso en el tema del FODES? Es que el tema del FODES, y te quiero explicar, aún lo que hablamos, el mismo presidente electo lo ha dicho, esto es un tema que se va a dar, que hay que darlo, que hay que hacerlo. Es simplemente... tomar las medidas para que se preparen. Claro. Tengamos esa discusión. Pero lo considera, incluso Guillermo Gallegos ha dicho, lo considera que es inconstitucional y que se estaría preparando un recurso de inconstitucionalidad. Lo veíamos ahí en una declaración que, por cierto, este día publican uno de nuestros periódicos. Nosotros apelamos al presidente, esperamos que él lo pueda vetar o rechazar. De lo contrario, ya se estará preparando un recurso de inconstitucionalidad. A esto decía Roberto Lorenzana, el presidente lo más seguro lo va a aprobar, y si no lo aprobará, si hubiera un veto o una sanción o una observación, no hay ninguna duda que los grupos parlamentarios tienen la capacidad de superar el veto. Lo está hablando en términos muy generales. Si no están conformes, ahí está la sala de lo constitucional, dice Carlos Reyes, jefe de fracción de tu partido, para que se aboquen, pero nosotros hoy por hoy hemos cumplido. Los alcaldes son los que están más cerca de la población. Hay muchas reacciones, Mauricio, pero... Sí, yo te diría, y la verdad que no ha abonado, como tú bien dices, la semana pasada todos los mensajes por Twitter y esperamos que, porque lo que vimos en estas últimas semanas, vimos un presidente electo, por un lado buscando acuerdos, buscando diálogo, buscando dar buenas señales, y por otro lado un presidente comunicando a puro Twitter y tirando mensajes muy duros que obviamente dinamitan mucho de este esfuerzo. Creo que para muchos salvadoreños estamos todavía a la expectativa de qué tipo de presidente vamos a tener. Uno que gobierne con prudencia y buscando diálogo, o uno que gobierne con el hígado y a través de Twitter. Esperemos que sea el primero. Y nuestra voluntad está para buscar los acuerdos. El tema de FODES no es tanto el tema de FODES, los 90 millones o no. Creo que lo importante es que demos las señales que realmente se van a tomar las medidas del punto de vista fiscal, las medidas correctas para darle estabilidad al país, para dar certeza a la población, a los mercados internacionales, que son de donde puede venir mucha de esta inversión, y la voluntad para que nos sentemos y que busquemos acuerdos alrededor de eso está. Lo que no es retroceso es que sí les tenemos que dar recursos a los gobiernos municipales, porque las soluciones no pueden esperar. Pero ahí también ya había coincidencias de todos, y todos le estamos apostando a eso. Pero sí el llamado a que busquemos acuerdos, que busquemos soluciones. Tenemos todavía tiempo, si esto viene hasta para el 2020, y hay varias medidas que podemos tomar previo a eso, y que obviamente nos podemos poner de acuerdo con todas las fuerzas políticas para que se puedan ejecutar. Ok, el otro tema es el tema del agua, ¿no? Que en algún momento vino a generar ese problema de reacciones, y por supuesto hubo una reculada de tu fracción, ¿verdad? Y se revirtió en este caso el acuerdo de la comisión que estudiaba
la ley. Así la próxima y adelantada oposición en nuestro país, dice Nayib Bukele, así el binomio Arena-FMLN ya no tienen interés en disimularlo, dice. ¿Tú no compartes esta declaración? No, para nada. O sea, nosotros... No hay unión entre Arena y el FMLN o acuerdos para poder desestabilizar el partido. En absoluto. Y lo vimos aún con este tema del agua. Si quienes empezaron a politizar este tema fue el mismo FMLN. Entonces, ¿qué no me van a decir que tenemos acuerdos con ellos? Lo que sí vamos a buscar son acuerdos de nación con todas las fuerzas políticas. Es lo que esperamos. Para que lleguemos, para que realmente podamos ser. Ok, hablemos del agua y otros temas. Nos vamos a la pausa. Ahí está, por cierto, la caricatura de Lecus, que también pone el humor en perspectiva de lo que está pasando ahí. La cascarita, el tema del FODES para el nuevo gobierno. Bueno, así está la política en nuestro país. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Qué preciosa imagen la que tenemos a esta hora de la mañana, la parte frontal de la Basílica de Guadalupe. Ahora hacemos un giro que nos pone en perspectiva de un sobrevuelo rumbo a Santa Tecla, pero viniendo de Santa Tecla hacia el sector de la Basílica. Ahí ustedes pueden apreciar el tráfico bastante cargado. Poco fluido, pero es una carga vehicular casi de costumbre, sobre todo por la hora pico, 7:04, no así yendo hacia el sector de los centros comerciales. Gracias por sintonizarnos, gracias por hacer de nuestra programación un voto de su preferencia todas las mañanas. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos conversando con el presidente del COENA, Mauricio Interiano. Hemos hecho un repaso alrededor del tema que ha venido a causar mucha, reacción en cuanto a la decisión de haber incrementado los fondos FODES a las alcaldías para el 2020 y que ha despertado no solo la reacción del presidente electo Nayib Bukele, que ha considerado que en todo hay un binomio de unidad entre Arena y el FMLN y que ahora pues ya no lo disimulan. Algo que desmiente el presidente del COENA y da sus razones también contemplativas por que llevó a la aprobación de estos FODES, de este fondo FODES. El tema del agua es otro tema que vino a despertar un detonante en esa relación, Mauricio. Ya lo conversábamos al inicio de la entrevista, que había un acuerdo para establecer un mecanismo de reuniones con el presidente electo, pero que de alguna manera esto vino a dinamitarse con esa decisión. A ver, este es otro de los temas que de alguna manera muchos afuera se preguntan. ¿Arena no sopesó en su momento las consecuencias que pudo haber dado este acuerdo de aprobación en la comisión de haber establecido ciertos parámetros para mantener la presencia del sector privado dentro de lo que es el organismo rector del agua? A ver, yo como te decía, Ernesto, el tema de lo que pasó el lunes pasado, primero, lamentablemente, algunos quisieron, y lamentablemente lo siguen utilizando de manera política, un tema que es tan importante para toda la población. Nuestra posición ha sido clara. Nosotros, en el tema del agua, siendo un tema tan crítico, tan delicado,
tenemos que lograr consensos no solo políticos, sino consensos de toda la sociedad. Lo que se dio la semana pasada realmente simplemente fue revisar algunos de los artículos, pero eso no ha pasado ni a dictamen de la comisión, ni mucho menos a votación en el pleno. Pero algunos lo quisieron magnificar y generar todo un caos alrededor de eso, para empezar disturbios, como lo podemos ver ya en la pantalla, para empezar algunos disturbios también, que a algunos les encanta andar haciendo esos desórdenes, del punto de vista para utilizarlo de la manera política, cuando realmente no ha habido un dictamen ni mucho más. Por eso dijimos, ¿saben qué? Si esto está en la confusión, dejemos claro que no vamos a avanzar en esto si no hay un consenso de hacia dónde ir. Y lo otro que es lamentable también, que el mismo FMLN, que ha querido levantar esta bandera nuevamente para mantener su relevancia, pero si ellos ellos mismos son parte del problema, porque parte del problema del agua en gran parte ha sido la pésima administración que ha habido de parte de ANDA. Si todos lo hemos visto reportajes, hemos visto lo que la población sufre porque no tienen un buen servicio de suministro de agua. Lo hemos visto también, todas las pérdidas. Se habla de la importancia de proteger un recurso tan crítico y vital para nosotros, pero ANDA, ellos mismos lo han dicho, si la mitad del agua se pierde por fugas que tienen a nivel, especialmente en toda la zona metropolitana. Entonces han querido utilizar esta bandera, y por otro lado el presidente electo lo utiliza de excusa simplemente para romper una reunión donde precisamente pudo haber sido uno de los temas de hablar, mira, de esta manera lo podemos manejar. Lo vemos simplemente o reaccionó con hígado nada más, o simplemente lo quiso como excusa para no tener ese acercamiento, que no sabría yo por qué no, si esto es necesario para el país. Pero eso es nuestra posición, Ernesto. Es lamentable cómo algunos han querido politizar este tema. Nuestra posición se mantiene de que tenemos que buscar consensos, no vamos a avanzar si no se ve que realmente haya consenso, como te digo, no solo con las fuerzas políticas. Esto es un tema que trasciende a las fuerzas políticas, que trasciende una discusión solo en la Asamblea Legislativa. Tenemos que tener una discusión mucho más amplia con toda la población. El haber retrocedido, el haberse, como bien dice la palabra, recular de la decisión de haber, es una presión a la que fue sometido el tema social que llevó a tus diputados a eso. Cuando vimos la manera como algunos lo estaban utilizando de manera política, cómo estaban queriendo justificar disturbios, cómo estaban queriendo justificar posiciones como la del mismo presidente electo, dijo, no, espérate, aquí tenemos que tomar una posición que calme las aguas, porque realmente lo estaban exagerando, como te digo, Ernesto. Lamentablemente lo desinformaron de lo que realmente estaba pasando, y como te digo, la posición que queremos mantener es que en esto tenemos que buscar consensos como sociedad. En eso nos mantenemos y esperamos que haya voluntad de todos los actores. O sea, el tema es sensible. Es muy sensible. Y por esa razón retrocedieron entonces tus diputados, ¿no? Por esa razón digo, miren, ¿saben qué? Pérez, busquemos los consensos, o sea, tengamos una discusión, pero evitemos dar pasos que sean malinterpretados y que sean utilizados políticamente, porque ese es lo que realmente nos dolió como salvadoreños, ver todo lo que estaba pasando alrededor de esto, cómo lo estaban utilizando, cómo estaban queriendo, como te digo, justificar disturbios, llevar cortinas de humo para no hablar de otros temas de nación que son críticos. Pero nuestra posición se mantiene en esto, de buscar consenso nacional sobre este tema, y pedimos a todo el resto de fuerzas políticas. Alguien me pregunta acá cómo entender el giro, si es que hay en Arena, para ignorar, y regresando al tema del FODES, para ignorar los planteamientos del Fondo Monetario Internacional, de FUSADES mismo, de economistas como Mauricio Chusí, que han cuestionado la decisión de los dos partidos mayoritarios, Arena y FMLN, de aprobar el FODES. Pues todas las opiniones de todos los organismos van en línea en cómo vamos a lograr que a partir en el futuro realmente se logren cubrir todos los gastos públicos. Y muchas de las medidas, muchas de las recomendaciones, muchas de las preocupaciones que tienen las podemos subsanar, y tenemos el tiempo para hacerlo. Lo que queríamos dejar claro es que, porque muchas veces nos quedamos en este parálisis, analizando y discutiendo, y al final no se logra
concretar, y si no tomamos una medida, el temor era que esto se retrasara 2-3 años más. Y el tema, Ernesto, que yo entiendo que un fondo monetario, que un BID, etcétera, lo ven del punto de vista financiero, pero nosotros lo vemos del punto de vista de la gente. Y te digo lo que nos decían muchos alcaldes cuando hablamos del tema del FODES, me decían, mira, si un 1% de incremento del FODES significa poder arreglar una calle mensual en mi municipio. Y lo hablamos de los 139 alcaldes que tenemos, hemos estado en muchas reuniones, con mucho contacto con nuestros alcaldes, y de lo que más pide la población es que le arreglen las calles, que tengan buenos accesos, que eso les afecta, que les tengan buena iluminación por temas de seguridad, arreglar escuelas. Hemos hablado, el mismo presidente electo se ha visto interesado en que invirtamos en infraestructura escolar. Como Arena lo hemos venido impulsando desde hace varios años. Estas son maneras también de darle recursos para que realmente llegue el desarrollo. Entonces, lo que queríamos dejar claro es, miren, está bien, tengamos las discusiones, tomemos las medidas para que esto se pueda financiar, pero no lo retrasemos, porque estamos retrasando las soluciones y las obras para los salvadoreños. Como te decía, Ernesto, este incremento significa poder arreglar las calles, que los salvadoreños puedan tener acceso para entrar y salir de sus hogares, que puedan tener iluminación, que puedan tener más seguridad, que puedan tener espacios para que los jóvenes puedan desarrollarse. Todo eso es lo que urge hacer. Ok, ¿tú crees que hay un clima favorable para poder establecer un diálogo con el presidente electo de Arena? A ver, más que el clima, te diría, la voluntad de parte nuestra se mantiene, le hemos dicho, lo hemos reiterado, lo hemos dicho en público, lo hemos dicho en privado, y se mantiene. Estamos convencidos que tenemos que encontrar acuerdos, que tenemos que tener un buen diálogo para buscar acuerdos en pro del país. Pero tiene que haber respeto mutuo. ¿A qué te refieres con el respeto? Lo mismo que hemos estado viendo. Sí, lo mismo que hemos estado viendo en estos últimos días. A la insinuación de categorizar que Arena y el FMLN es lo mismo, están unidos para hacer quedar mal a su gobierno. Esperamos tener un presidente que quiera sentarse a buscar acuerdos con prudencia, con sensatez, con una visión de mediano o largo plazo, y no un presidente que simplemente quiera gobernar a través de Twitter, queriendo descalificar a todos los que no están de acuerdo con él. Al final el diálogo requiere precisamente escuchar a ambas partes, y eso no lo estamos viendo, pero la voluntad de estar, más que el clima, al final es una pregunta si el presidente electo, si Nayib Bukele, estará dispuesto a hacerlo y a gobernar de esa manera, o si va a querer seguir en campaña descalificando a todos los que queremos realmente ser parte de la solución. ¿Arena y el FMLN tiene el poder que debe de entender el presidente electo en la Asamblea Legislativa? Aquí no es un tema de quién tiene el poder y quién no. Aquí es un tema de respetar las instituciones del país, porque eso es la democracia, que haya separación de poderes, que se requiere precisamente, debido a esa separación de poderes, que se requiera que haya diálogos, que haya respeto, que haya acuerdos. Por eso se ha establecido nuestra democracia de esa manera. ¿Tiendes el puente esta mañana para lograr ese acuerdo con Por supuesto, Ernesto, y lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo, pero como te digo, no es un tema de quién tiene el poder, sino es un tema de respetar la institucionalidad. Mauricio, voy a aprovechar, correr en el tiempo, pues solo tengo unos cuantos minutos para hablar de la situación en tu fracción legislativa, y hablo de tu partido, ¿no? ¿Cómo se ha logrado de alguna manera lidiar con las posturas de 3 o 4 diputados que están de alguna manera en un acto de, si lo queremos ver como de rebeldía y de no alineación a lo que el partido dice? Por ejemplo, Milena Mayorga hace unos 10, 12 minutos en otro foro de televisión está diciendo: no estoy de acuerdo que me convoquen a una reunión de fracción y a las otras no. Para mí el doble discurso no tiene validez. La confianza la tengo de la mayoría de los salvadoreños. Eso es lo que a mí me importa, dice, ¿no? Y eso es parte de lo que escuchamos en otros diputados como Felisa Cristales, que no votó precisamente en el tema del agua y por supuesto también, en el tema del FODES, ¿no? Sí, en el tema, a ver, no podemos estar preocupados de ver cada posición de cada diputado. Lo que definimos y discutimos, bueno, cuáles son las posiciones como partido, cuáles son las políticas que vamos a impulsar, y es lo que se discute, y esas son las posiciones que nosotros estamos teniendo, y esperamos que
que haya acompañamiento alrededor de eso, pero hasta ahí, Ernesto. Eso es lo que nos tiene enfocados en este ¿Cómo momento. piensa replantearse Arena de cara al 2021 para establecer cuadros que verdaderamente le den la garantía de la exigencia misma que la población está haciendo ahora con este nuevo, digamos, clima? Yo diría que aquí un par de cosas, que es lo que nos tiene enfocados. Primero, reconocemos que la población en marzo del 2018 nos dio una enorme responsabilidad al tener 139 alcaldías, al tener 37 diputados, y ahora lo principal para nosotros es cumplir los salvadoreños desde esos espacios y mucho del enfoque, por eso tanto acercamiento y por eso hemos estado trabajando tan de cerca con nuestros alcaldes, porque lo principal es poder cumplir los salvadoreños a través de las obras, y la mejor campaña que podamos hacer es precisamente el cumplimiento, el estarle cumpliendo y llevando obras a los salvadoreños. Y eso es lo que estamos trabajando. Obviamente el próximo año tocará ir definiendo candidaturas también para tener la formación y tener preparados los cuadros que como Arena tendremos que trabajar para la próxima campaña. Pero hoy por hoy lo que nos tiene trabajando es el trabajo municipal, el ayudar a nuestros alcaldes, acompañarlos para que realmente estén dando obras, estén dando soluciones, y a través de la fracción legislativa también trabajar para hacer una oposición constructiva y propositiva, porque es lo que los salvadoreños El necesitan. presidente Sánchez Serén debe sancionar este decreto del FODES. Pues esperamos que sí, si esto ha sido votado por mayoría en la Asamblea Legislativa, y como te digo, hay coincidencia y creo que todos estamos de acuerdo de que estos recursos son importantes por el bien de los salvadoreños. Mauricio, quiero agradecerte que me hayas permitido en primera instancia conocer tu postura y reconocer que siempre tienes pues esa voluntad de venir y afrontar categóricamente el escrutinio de estas interrogantes que se dan alrededor de lo que acontece con tu partido y por supuesto con el país. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a todos los televidentes de esta mañana. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, 3 aspirantes que se someten al proceso de selección y elección para dirigir la Procuraduría General de la República nos comentan las razones por las cuales buscan competir por esta instancia. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora, como siempre, agradeciendo de ustedes la participación, @diálogo21, @Neto López Radio, son las 2 cuentas en Twitter que están ahí activas. Continúe usted generando ese debate pertinente que desde luego alienta a seguir construyendo cada quien su propia lectura del tema que desarrollamos. En esta segunda parte del programa me acompañan 3 candidatas a la Procuraduría General de la República. Voy a comenzar por presentar a la licenciada Alejandra Serna, a quien doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este programa tan cotizado. Bien, también Carol Murcia de Belloso, licenciada. Gracias por acompañarnos, Carol. Gracias por la invitación y un saludo a las personas que nos están sintonizando. Gracias también, licenciada Delmira Flores. Gracias por acompañarnos también. Gracias por la invitación y a todo el público también que nos va a acompañar en este programa. Bueno, voy a comenzar quizás por lo último. Ayer entiendo que la comisión especial de haber hecho las entrevistas iba a trasladar a la comisión política, lo que significa ya el informe o el resultado de la serie. ¿Cómo ustedes están examinando o qué valoración tienen del proceso de entrevistas que se ha llevado a cabo en la Asamblea Legislativa? Comienzo. Sí, bueno, sí, estuvieron ya finalizando las entrevistas. Entiendo que se atrasaron todavía una semanita más porque ahí por coordinaciones entre los partidos no pudieron finalizarlas cuando estaba programado, pero ya finalmente pues esperamos todos que este sea ya la continuación para un proceso transparente. Invitamos siempre a la población a que esté vigilante, ¿verdad?, de este tema y siempre pues observando que se cumpla todo con transparencia. A ver, el resto, ¿qué piensan?
¿Ha también. sido un proceso a criterio de ustedes bastante transparente? Sí, yo considero que sí, realmente ha habido la oportunidad de que nosotros nos presentemos, de que vayamos a espacios públicos como este. El proceso dentro de la asamblea ha sido un proceso definitivamente que ha cumplido pues los tiempos y ahorita pues esperando que continúe así, ¿verdad? Pero sí, realmente sí. Preguntas difíciles, fáciles. ¿De qué se trata este momento de selección y de entrevistas para cuando ustedes se presentan? Bueno, lo que se pretende con este proceso es que todos los participantes o los que postulamos para el cargo de Procurador General de la República es que nos demos a conocer tanto en nuestras capacidades profesionales, nuestras competencias, para poder determinar y mostrar también a la ciudadanía la idoneidad para el ejercicio del cargo, de cómo nos vamos a desempeñar, qué proyectos vamos a desarrollar, qué es lo que vamos a dar. Y eso es lo que se pretende ocultar en este proceso. Ok, esta subcomisión para el estudio de las candidaturas, desde luego establece preguntas que para algunos sectores no son quizás en su mayoría la parte más envolvente de lo que significa dirigir una procuraduría. Comencemos por el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen de esta institución? Bueno, yo tengo 12 años de estar trabajando en la Procuraduría General de la República, entonces la conozco, digamos, bastante bien. Sí está cumpliendo con su mandato constitucional, porque hay que decirlo, lo está haciendo y hace un esfuerzo grande en cuanto a cumplir precisamente con todas las obligaciones que imponen las nuevas leyes. Pero yo sí creo que es un tiempo de modernizarla, de transformarla, de cambiarla, de que la Procuraduría evolucione realmente y que ponga a la persona en el centro del servicio. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues muy fácil, ahora todo está al alcance de la mano de las personas a través de un celular, a través de una conversación, de una solicitud de requisitos, de un tema de poder evitar que la población tenga que estarse trasladando 5 veces a la Procuraduría para iniciar un trámite y hacerlo pues a través de que solamente se presente cuando sea necesario. Y ya lo estamos haciendo desde el lugar a donde estoy ahorita, estamos teniendo esa comunicación con la gente. Se les manda la asesoría por correo electrónico, vía WhatsApp, incluso para que las personas puedan ir ya conociendo cómo es el trámite, conociendo cuál es el proceso y así poder ir, digamos, minimizando los tiempos que estas personas falten a su trabajo y puedan así tener una manera más clara de cómo va a ir su procedimiento. Se explica, las notificaciones también se hacen vía correo electrónico, entonces estamos acortando, digamos, esos tiempos y tratando de cumplir de la mejor manera con ese tema. Ok, a ver, Bueno, el diagnóstico ¿cuál es realmente el reto más grande que se puede tener bajo ese diagnóstico? El reto licenciada? es lograr que la población sienta a la PGR, a la Procuraduría General, como su institución, como una institución garante de sus derechos, una institución que la representa, que se sienta apoyada, que se sienta que puede llegar a solicitar un servicio, que el servicio le va a ser atendido, que se le va a dar un acompañamiento. Ese es el reto hoy, esa institución de cara a la población, cercana a la población. Para mí hay muchas cosas por hacer, se ha avanzado muchísimo, pero como todo en la vida, pues se puede mejorar y definitivamente, pues en mi plan de trabajo personalmente yo presento varios ejes estratégicos y esos ejes pues van en ese sentido, ¿verdad? La modernización de la institución a través del uso de tecnología de la información y comunicación, el posicionamiento y la imagen institucional para mejorar la credibilidad ante la sociedad y también el fortalecimiento del recurso, del talento humano. Okay. Pues en la misma línea que las compañeras, yo creo que la percepción que todos tenemos de la institución, al igual que los usuarios, es la misma, que siempre va en avanzada, pero que aún hay algunas falencias que son las que se pretenden, si no corregir, potenciar todas las oportunidades que la Procuraduría tiene. Se pretende o lo que buscamos es tener ese acercamiento hacia el usuario, que el servicio sea eficiente, que sea eficaz, oportuno, porque parte de la eficacia estriba en que a todo aquel que se acerque a pedir esa ayuda se le dé en el momento que lo necesita, pues como la justicia tardía ya no es justicia. De igual manera, en este caso que la Procuraduría es la que atiende a aquellos que tienen las menores posibilidades económicas y que debe dárseles aún como servicio público que sea el mejor. Hay quienes
digamos, tienen la idea de que la Procuraduría General de la República sirve sola para ver el tema de familia y particularmente aquello que tiene que ver con la protección del niño en cuanto a alimentación, cuotas, etcétera. Pero hay un trabajo mucho más allá que tiene que ver precisamente con la incidencia social que tenemos hoy en día de la delincuencia, por ejemplo, el grado de atención de aquellos abogados que necesitan también ejercer un trabajo de representación. ¿Cómo ustedes ven digamos, esos grandes desafíos que tiene? Comienzo por ahí entonces ahora, Ciertamente la Procuraduría... La Procuraduría no solo sirve para ver... No, perdón, la Procuraduría no solamente varias... sirve para el tema de cuotas alimenticias, sí. Y otro tema que también es mucho más visto es el ámbito de la Defensoría Penal. Claro. Pero no es solo eso, son muchos los ámbitos y en el tema de la prevención es muy importante. La Defensoría Pública, que es a la que yo me refería, que creo que también es la Defensoría Pública es el aspecto penal, que es quizás lo más conocido, dada la realidad social que nos encontramos, donde la delincuencia pues es uno de los ejes principales que el Estado controla. Pero la Procuraduría no es solamente cuotas alimenticias, familias, sino que, como usted mismo lo decía, la parte de la prevención, de la atención psicosocial, también el potenciar en el tema de género, que las mujeres se empoderen, que haya un mayor acercamiento de la población en el conocimiento de cuáles son todas las áreas de atención. Una que es muy importante es el tema de la conciliación, que es donde se puede, antes de llegar al ámbito judicial, el resolver los conflictos, que más que todo son de carácter social, de carácter comunal, y que pueden arreglarse de una manera amigable entre las personas que están involucradas. Se debe de ver mucho más allá en todos los temas. ¿Qué piensa el resto? A ver. Bueno, referente a la Defensoría, yo considero... O sea, los servicios que prestan, no solo se trata de ver el tema de cuota alimentaria, hay otras áreas que... En esos servicios, y ¿verdad? usted mencionaba una cuestión en particular, la calidad de servicios también depende mucho de la forma en que esté trabajando el defensor público. En este caso, es una carga bastante grande que tiene la Procuraduría en este aspecto, pero lamentablemente esa área ha estado descuidada. Entonces, en el tema de violencia... Hay abogados que no tienen ni tienen tantos casos encima que no pueden atender uno. Tienen muchísimos casos y la verdad es de que sí pudiesen tuviesen que atenderlos. Lo que sucede es que la carga laboral es grande, pero también hay que buscar la especialización de estos profesionales y buscar y acercar de manera que estas personas estén capacitadas para desarrollar el trabajo que tienen que hacer, porque la Defensoría del Acompañamiento, como usted bien dice, no solamente es en el tema de cuotas, entonces en el área laboral, en el área penal, tienen que estar capacitados. Entonces yo considero también que mucho tiene que ver eso, buscar la especialización de estos profesionales a través de capacitaciones, a través del fortalecimiento de las mismas capacidades que tienen y apoyarse como institución también en los recursos que tienen que utilizar para llevar a cabo pues esta actividad. O sea, realmente por ahí pues es el camino, ¿verdad? Por ejemplo, una de las áreas que poco conoce la población es el área de derechos reales y personales, que pues brinda toda esa asistencia en el área civil y mercantil para las personas que están teniendo algún tipo de conflicto. Por ejemplo, si una persona necesita aceptar herencia y no tiene un abogado para poderlo hacer, se puede acercar a la Procuraduría y accesar a ese servicio. El otro día me escribían a través de las redes sociales respecto de una servidumbre, que la persona no tiene salida, ¿verdad?, de su casa. También hay muchos casos que se dan con esta empresa Argos, donde parece que le dan a la gente un tiempo para que pueda, digamos, escriturar su vivienda y no lo hace. Entonces hay mucha población que sí está accesando a los servicios de la Procuraduría, pero hay mucha que no lo conoce. Entonces, áreas como esta y también como las que ya mencionaban las colegas, ¿verdad?, son importantes de potenciar, pero no solamente, digamos, de la manera clásica como se ha hecho, sino que poder llegar a la gente a través de donde llega ahora todo el mundo, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, y poder realmente brindarle a la gente esa información para que la gente sepa que la Procuraduría tiene una gama de servicios que, de hecho, en la práctica, cada vez que una persona llega, de repente nos damos cuenta que son varias cosas
en las que se le van a brindar los servicios. Llega por una cosa de familia y de repente termina aperturando 4 expedientes en las otras áreas también. Entonces ese tema es importante que todo el mundo lo conozca. Esto me lleva a mí a categorizar la institución. ¿Cómo la ven ustedes desde el punto de vista de la fortaleza presupuestaria? Porque este es un punto también que eleva a pensar qué tan ponderada es con el tema del presupuesto. Una institución a la cual siempre, llamémosle así, no se le da quizás la importancia que merece, pero a la hora de ver el grado de atención que tiene es muy categórico. ¿Cómo examinan ustedes el tema del presupuesto? ¿Cómo ven? Voy a hacer una pausa y regreso con este tema. Gracias a ustedes también por estar participando. Recuerden @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter disponibles. Búsquenos en Facebook también y participen. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con las candidatas al proceso de elección que está llevando a cabo la Asamblea Legislativa para elegir a la nueva o nuevo Procurador General de la República. Me acompañan esta mañana en el estudio la licenciada Alejandra Serna, la licenciada Carol Murcia de Belloso y también Edelmira Flores. A ver, basado en los planteamientos que cada una de ustedes hace, ¿cómo examinan el tema del presupuesto que se le asigna a la Procuraduría General? Sobre todo cuando se trata de ver que la demanda es grande, que ese modelo de expansión y de atención que debe de tener con nuevos servicios también lo es. ¿Cómo ustedes examinan este tema? A ver, veamos. Bueno, realmente esto es una apuesta a futuro, porque hoy por hoy definitivamente el presupuesto es escaso, apenas 2 millones para funcionamiento de los 28 millones que tiene asignado. Entonces, definitivamente aquí hay que hacer algo, hay que articular esfuerzos con diferentes sectores. Hoy por hoy, claro, eso no quita de que en el futuro se pueda solicitar un incremento de este recurso, pero sí justificado a través de acciones y proyectos. Pero sí, hoy por hoy es el tema de la articulación con el sector privado, sector de ONGs, sector de universidades. Todos pueden articularse, inclusive interinstitucionales. Hay mucha ahorita cooperación también, y que estos recursos vienen, si bien es cierto, dirigidos a ciertos temas que maneja la Procuraduría. Entonces esto podría ser posible que estos fondos que van dirigidos, que ya están en el presupuesto para esas áreas, se direccionen para otras áreas que no tienen este recurso. ¿Cuál es el que consume más de todas las áreas digamos, el presupuesto de la Procuraduría? El área que más consume es la parte del recurso humano. El 98% del presupuesto que tiene asignada la Procuraduría se destina gasto administrativo y salario. A los salarios, al pago de salarios, y solo el 8%. ¿El 90 cuánto? El 91.80, más o menos, el aproximadamente. 8.22 es para funcionamiento. Y es para el funcionamiento. Entonces, lo que se debe de hacer, como lo dice la compañera, es dentro de la institución tratar de articular y determinar cuáles son las necesidades, no solo en el aspecto del talento humano, para no reutilizarlo, sino que redistribuirlo en las áreas donde más se necesite, hacer una clasificación del talento humano para adecuarlo de acuerdo a sus capacidades, a sus potencialidades, dándoles la capacitación adecuada para que puedan responder a todas las necesidades de la institución. Y en cuanto al ese 8.22%, que es el restante para la parte operativa, también hacer un análisis de costo-beneficio, ir realizando una evaluación de los programas que se pretendan implementar para optimizarlo, para ir estableciendo ese control entre cómo se va a implementar mediante
el recurso que se tiene mediante todo el personal y la optimización de ese material, de esa parte material, y la obtención de los recursos también, no solo basados en un presupuesto que ya se tiene y que no se puede ampliar antes de poder justificarlo, sino que haciendo uso, como también aquí ya se ha expresado, mediante convenios interinstitucionales, con las universidades. O sea, la cooperación juega un papel importante. Sí, se pueden obtener. Los márgenes son limitados para poder desarrollar cualquier proyecto. Sí, se pueden obtener recursos sin necesidad que sean parte del Estado, y eso nos va a optimizar el funcionamiento de la institución. Licenciada. Bueno, sí. De los 29.706.000 más o menos, que es el presupuesto de la Procuraduría, sí, el 90.8% se va realmente en salarios de la población. Ahora habría que ver que hace poco ha habido un movimiento ahí de $205.000 que habría que verificar, ¿verdad? Que se ha trasladado de la parte de adquisiciones de bienes y servicios a la parte de remuneraciones. Entonces esas cosas sería importante, ¿verdad? Que nosotros pudiésemos tener esa explicación de saber qué es lo que está pasando con estos fondos. Además de los 1.426 empleados que somos, realmente, antes de hablar del tema de presupuesto, que sí es cierto, versus el presupuesto de la Fiscalía, que es de 76 millones, estamos hablando de que casi lo triplica, y ambos somos Ministerio Público. Los trabajadores escriben y preguntan qué compromisos asumen ustedes si sean electas con el tema del nepotismo, con el tema de la transparencia y el buen uso de los recursos. Bueno, yo de hecho dentro de mis propuestas es precisamente esa, transparentar los procesos de contratación en ese tema. Y de hecho es una gran oportunidad que he tenido desde la Oficina para Adopciones, que se está haciendo un concurso para la plaza que actualmente estoy ocupando, que es directora ejecutiva en funciones, mientras se realiza precisamente todo ese proceso que ha sido muy transparente, pues a través de una publicación. Es un concurso público y de mérito, que realmente la persona que finalmente ostente este cargo va a ser la que ha pasado por todas las etapas, y de hecho fueron 56 currículums los que se presentaron. De esos 56 pasaron 21 personas a la otra etapa. Luego de esas 21 personas, únicamente 9 fueron al tema de conocimientos, y se está esperando que ya pasen a la etapa de entrevistas, en donde quien elige es una junta directiva. Entonces creo que transparentar todos esos procesos de contratación e incluso hacer valer el contrato colectivo de trabajo, que establece que cuando hayan movimientos tiene que haber un concurso interno hacia el interior de la Procuraduría, y muchos compañeros de la Procuraduría demandan que eso así sea, porque muchas veces hay movimientos. De hecho habría que examinar en las últimas semanas, ¿verdad?, los movimientos que se han estado realizando, a ver si han cumplido precisamente con ese concurso público, porque yo le decía en otros espacios, en esos momentos habían unas plazas que se habían retirado los compañeros, habían, digamos, ascendido, pero habría que ver cómo están haciendo para, digamos, cubrir estas plazas, si ha existido ese concurso interno dentro de la Procuraduría, porque eso es lo principal. Claro, cuénteme. Bueno, en el caso del nepotismo, yo personalmente estoy totalmente en contra del nepotismo. Y en mi plan también de trabajo está el fortalecimiento del talento humano. Yo estoy de la opinión que al llegar a una institución usted no puede llegar, como dicen comúnmente, a descabezar a la gente sin saber qué es lo que hace, a qué está asignado, cuál es su rendimiento, si tiene un grado de productividad, qué grado de productividad tiene. Hay que hacer un diagnóstico al llegar y ver realmente qué está haciendo la gente. O sea, si realmente hace lo que para las actividades, o está funcionalmente en un cargo para el que puede definitivamente trabajar. Y no estoy diciendo con esto de prescindir de ninguna persona, de ningún trabajador. Yo respeto los derechos laborales del trabajador, y definitivamente pues siempre mi apuesta ha sido eso, actuar con transparencia y respetando los procesos laborales. ¿Sí? Lo importante en toda institución, y la Procuraduría no es la excepción, es que existan dentro de todos los procesos transparencia, y transparencia no solo al interior en la clasificación, en este caso hablando del talento humano, sino que transparencia en todos los procesos que una institución de gobierno tiene, donde al interior haya un control, pero también al exterior. Se ha hablado aquí de las redes sociales. Efectivamente ese es un mecanismo mediante el cual se le puede dar seguimiento a todos estos procesos. En cuanto al talento humano, el nepotismo es una institución que se ha venido enquistando a lo largo del tiempo en
en la Procuraduría, como ejemplo, porque es lo que estamos tratando, así como también en otras instituciones, o se podría decir que se ha enquistado. Sin embargo, eso se puede resolver. Mi compromiso, en caso de ser electa, es precisamente transparentar todos esos procesos de elección. Debe de haber una formación de todos los servidores públicos para establecer cuál es su destreza, sus potencialidades, pero a la vez darles la oportunidad de, así como existe ese concurso público, de poder ascender por sus propios méritos. En 30 segundos, antes de irme a la pausa última, en 30 segundos, ¿qué cosa está mal dentro de la Procuraduría? A ver, en 30 segundos. Bueno, yo creo que lo importante es esa parte del compromiso de la gente. Creo que es actitudinal, porque yo creo que el ejemplo arrastra. Y ese cambio de actitud debe de venir desde la cabeza, desde cumplir con los horarios, desde cumplir realmente con todas las funciones, desde motivar al personal y hacerlo de esa manera, predicando con el ejemplo. Es la cultura institucional, precisamente esa, donde la gente tiene que estar comprometida, es el compromiso, pero eso viene porque el talento humano no es valorado. Entonces tiene que cambiarse esa cultura y volverse una cultura de reconocimiento para que la efectividad y la productividad del trabajador aumente. Como el talento humano es casi lo principal en toda institución, efectivamente, al ser servidores públicos, lo que debemos de hacer es dar ese reflejo, entregar a la ciudadanía lo que nos pide, un servicio eficiente y eficaz. Ok, voy a la pausa última. Cuando regresemos voy a concluir con la pregunta que quizás debía haber comenzado. ¿Por qué quieren ser procuradoras y qué novedades ustedes proponen para los próximos 3 años, que para el cargo, son 3 años? ¿Y qué sugerencias hacen a la subcomisión encargada de evaluar perfiles? Voy a hablar de eso cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿qué sugerencias ustedes harían en este caso a la comisión encargada, a la subcomisión de evaluar los perfiles, y las razones que les llevan a ustedes a participar? ¿Qué novedades harían así de manera muy concreta y urgentes en este proceso? Comienzo allá. Bueno, lo único que puedo decir a los honorables diputados, miembros de la comisión y en general a todos, es que este proceso continúe como ha venido siendo, que sea transparente, que se evalúen los perfiles, tanto a nivel profesional como la parte operativa de cada uno de nosotros, que se busque la idoneidad en el cargo, para que responda a las necesidades de una institución tan activa como debe ser la Procuraduría General de la República. Dentro de las propuestas que yo pretendo implementar en caso de ser electa como Procuradora General de la República. ¿Y lo inmediato qué haría? Lo inmediato sería una reorganización institucional para efectos de potenciar tanto el talento humano como la parte económica, hacer esa eficacia, que es lo que se busca en cuanto a la utilización de los recursos. Desburocratizaría la institución, pero además algo que es muy importante, que es el darle a conocer a toda la población, el que tenga acceso, hacer mucha más publicidad para que conozcan cuáles son los servicios que la Procuraduría presta. La Procuradora, ayer le hice esa pregunta y me decía la Procuradora actual, bueno, en primer lugar dijo de que espera un 4º periodo y ahí ya se retira, y decía que una desventaja para la nueva persona es que llegaría a conocer en poco tiempo qué es la Procuraduría. Pues yo no creería que eso es una desventaja, porque, bueno, en mi caso particular, si bien no la conozco al interior, por mi función como juez, conozco el funcionamiento, que es parte de los servicios que presta la Procuraduría, la atención jurídica al público. Y en ese sentido he podido conocer cuáles las falencias que tienen en cuanto a esa atención inmediata, a la demora que hay en los trámites. Veamos. Bueno, en esa pregunta específica, yo sí considero que no necesariamente se tiene que haber trabajado
20 años en una institución para conocerla. Si usted está capacitado, si usted conoce de las temáticas, aquí lo importante es que sí realmente se tenga la capacidad y la idoneidad para este cargo. Entonces, eso se hace a través de formación. Sí, experiencia. En mi caso personal, yo estoy formada en derechos humanos, en derechos de personas con discapacidad, derechos de niñas y adolescencia, derechos de familia. O sea, yo tengo esas capacidades, además de mis estudios de posgrado en atención a la violencia en la familia. Pero además de eso, yo tengo una experiencia laboral de 20 años en administración pública, no necesariamente en la Procuraduría, sino que en otras instituciones, y además he trabajado con sociedad civil organizada y presto mis servicios de asesoría legal en mis tiempos, en mi práctica privada, y yo sinceramente me considero con la competencia y el conocimiento para poder perfectamente liderar una institución como esta. Entonces, en ese aspecto sí yo difiero, porque no necesariamente es así. Y bueno, a los señores diputados, en realidad, mi sugerencia sería que siguiese el proceso como está, que se valore las capacidades, que sea transparente, y que se valoren las capacidades de los candidatos que estamos ahí. De resultar electa, así brevemente, ¿qué es lo primero que haría? Lo primero que haría es escuchar al personal, es hacer un diagnóstico de cómo está esta gente, de en qué necesidades tiene, porque es una institución que presta servicios. Y yo no puedo prestar un servicio donde yo no me siento satisfecho para dar. Alejandra. Bueno, creo que estoy, digamos, en ventaja, porque tengo 12 años de trabajar en la Procuraduría y la conozco, así es que eso, digamos que es una virtud, me pone, digamos, en una respecto a esa pregunta, ¿verdad? De que conocerla o no, porque sí estoy es una desventaja, ¿no? Ahora, a mí, ¿qué es lo que me ha motivado a ser procuradora? Primero, que he amado a la institución desde que llegué, porque siempre le he dicho, la forma en la que la Procuraduría presta los servicios a la población no lo hace ninguna otra institución. Entonces ya estuve ahí en varios momentos, partiendo desde cero, desde la implementación de la Lepina, desde el primer caso que se promovió, y ahora hay una unidad especializada. El llamado a diputados. Bueno, el llamado es que sigan con el proceso transparente como lo han venido haciendo, que miren las competencias, no solamente en cuanto a las maestrías que podemos tener, gerencia pública, justicia y seguridad, sino que más bien que vean también la parte actitudinal y el trabajo que hemos venido realizando desde donde estamos cada una. Porque en 12 años hay mucha gente que no, digamos, progresa, pero gracias a Dios y al buen trabajo que, por ejemplo, esta servidora ha hecho, ha tenido pues precisamente un avance en la institución, ¿verdad?, que ha permitido que las personas que están actualmente confíen en mi trabajo. Interesante. El lunes pasado concluyó la subcomisión encargada de evaluar los perfiles, una propuesta de informe sobre el actuar con el propósito de entregárselo a la Comisión Política este día. Así es que vamos a estar a la expectativa, vamos a darle seguimiento a esto. Quiero agradecerle y desearle la mejor de las suertes, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Así es que gracias por haberme acompañado. Gracias. Bueno, agradezco en lo personal a Ernesto por haberme invitado y también a todos los televidentes por estar atentos a todo este proceso. Gracias también. Muchísimas gracias por la invitación, y de verdad que estamos muy honrados de que nos inviten a este espacio a compartir y a darnos a conocer nuestros perfiles y nuestras personas para esta candidatura. También, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un llamado también a la población a que esté pendiente de que sea una persona competente la que represente sus derechos a la hora de acceder a la justicia. Interesante, gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.